Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Downforce, un juego de carreras que se juega entre 2 a 6 jugadores, en los que consiste en que cada uno de estos jugadores al inicio va a participar en subastas para elegir cuáles de los automóviles que va a participar en la carrera van a ser suyos durante esta carrera. Y conforme a esto, depende de la posición que obtengan al final de la partida, van a obtener una cierta cantidad de dinero. Y a medida que vaya transcurriendo la partida en 3 puntos del circuito, cada uno de los jugadores va a hacer sus apuestas a cuáles de los automóviles cree que va a ganar la partida, incluidos los suyos o los del resto de los jugadores. Y pues al final de la partida va a ganar dinero tanto por las apuestas como por la posición de sus automóviles. Y a esto van a tener que descontarle el dinero que colocó en las pujas iniciales para obtener los automóviles. Al final, pues el jugador que tenga mayor cantidad de dinero al final de la partida, pues resultará el vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial tomamos el tablero de juego, lo colocamos en el centro de la mesa, en cualquiera de las dos caras. Cada cara representa un circuito diferente. Elegimos uno y lo colocamos. Luego vamos a tomar las cartas de velocidad. Tienen que estar pendientes que hay 2 tipos de cartas de velocidad: las cartas de velocidad normal y las cartas de velocidad 8. Vean que tienen impreso allí el 8. Y las cartas de poder, y estas dos vamos a hacer 2 mazos boca abajo, los vamos a barajar por separado y los vamos a colocar ahí a un lado del tablero. Luego vamos a tomar las cartas de velocidad normal, las vamos a barajar y las vamos a repartir a todos los jugadores de forma tal de que no vayan a quedar cartas por fuera. Es decir, que las cartas que sobren se van a sacar del juego. La idea es que todos los jugadores tengan la misma cantidad de cartas. Es decir, que todo este mazo se reparte por completo. Luego vamos a tomar lo que son las placas de los conductores y las vamos a colocar también ahí a un lado del tablero. Repartimos a cada uno de los jugadores una hoja de puntuación como esta y vamos a colocar las figuras de los vehículos en los espacios donde van a iniciar la carrera, que son estos espacios que indican una flecha amarilla, y los colocamos de forma aleatoria. De esta manera estaríamos ya listos para iniciar la partida. La partida consta de 3 partes. La primera parte es la de subasta, la segunda es la de la carrera y la tercera es la de las apuestas. En la primera parte, que es la de la subasta, primero vamos a revelar una de las cartas de velocidad 8 y una de las cartas de poder. Y ese par de cartas va a ser subastado en ese momento. Así vamos a subastar cada una de las cartas de velocidad 8 y poder hasta que se agoten. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de los jugadores que desee entrar a la subasta, pues lo que hace es, después de haber visto las cartas de su mano, va a ubicar una carta. Fíjense que aquí tienen los colores de los automóviles. Se va a elegir una carta que tenga el color del automóvil que se está subastando en ese momento, y el número que indica ese color es la cantidad en millones de dólares que le está colocando en la puja para la subasta de ese automóvil. En el caso de que el jugador no tenga cartas del color de ese vehículo, puede utilizar el vehículo comodín, las cartas comodín, que son las del vehículo blanco, en reemplazo del color que se esté subastando. Entonces, en ese momento lo que van a hacer, cada uno de los jugadores va a elegir una de esas cartas, la va a colocar boca abajo en la mesa, y cuando todos las hayan colocado sobre la mesa, pues las revelan todos, y el que tenga el número correspondiente al color de ese automóvil que se esté subastando en ese momento, el número mayor, pues se gana el automóvil. En el caso de que haya empate de varios jugadores, pues el jugador que tenga más automóviles en su carta de velocidad, la carta que colocó sobre la mesa, porque fíjense que hay cartas que tienen menos automóviles, hay unas que tienen más. Entonces la que tenga más automóviles gana. En el caso de que siga existiendo el empate, la carta que no tenga automóvil blanco, es decir, el automóvil del comodín, la que no tenga el automóvil de comodín ganaría esa subasta. Entonces el jugador ganador va a tomar la carta de velocidad 8 correspondiente al color de ese automóvil que estaba en subasta, y la va a colocar en su mano de carta. Todos los jugadores van a tomar la carta de velocidad que utilizaron para entrar a la subasta y la van a devolver a su mano, ya que la pueden utilizar en las posteriores subastas.
Luego la carta de poder la va a tomar el jugador y la va a colocar boca arriba en su zona de juego. Se va a quedar a la vista de todos los jugadores durante todo el resto de la partida. Por último, el jugador que ganó el automóvil va a tomar la placa del correspondiente al conductor de ese vehículo y la va a colocar en su zona de juego. Luego, pues vamos a tomar nuevamente un nuevo par de cartas de velocidad 8 y cartas de poder y las vamos a volver a subastar. Así se van subastando cada una de los pares de cartas hasta que se acaben. Deben tener presente que en el momento en el que queden automóviles, la cantidad de automóviles que queden por subastar coincida con la cantidad de jugadores sin automóviles, en ese momento las siguientes subastas solo las van a realizar esos jugadores que faltan por automóvil. Y en el momento, si es que pasa que solo queda un automóvil por subastar y solo un jugador sin automóvil, pues ese jugador automáticamente va a tomar el automóvil restante. Y como subasta va a pagar, como puja, lo que va a pagar va a ser el valor de ese color de vehículo en su carta de mano que tenga el menor valor correspondiente a ese color. Esa va a ser la puja que él va a pagar por obtener ese automóvil. Inmediatamente, cada vez que uno de los jugadores gane una subasta y se lleve el automóvil a su zona de juego, debe colocar en su hoja de puntuación, aquí a un lado, con el del automóvil que ganó, el monto de la puja con la que ganó, ya que eso nos va a determinar la puntuación al final de la partida, que lo veremos más adelante. Luego, si un jugador al final que haya ganado varias subastas al final de esta parte del juego, debe elegir entre todas las cartas de poder que haya ganado, debe elegir solo una. El resto la saca del juego. Es importante que las cartas de poder van a brindar un efecto que va a estar presente durante toda la partida y ese efecto va a caer sobre todos los automóviles a los que es dueño ese jugador. Entonces, él va a elegir uno de esos poderes y ese efecto lo va a tener disponible para todos los vehículos que estén en su poder durante toda la partida. La idea es que al final de la subasta todos los jugadores tengan al menos un automóvil en su poder. En el caso de que durante la subasta alguna de las combinaciones de carta de velocidad y carta de poder no sea pujada por ninguno de los jugadores, se deja a un lado. Y si al final, cuando se hayan subastado todos los demás automóviles, quedan aún jugadores sin automóvil, pues ellos van a pujar por esos automóviles que quedaron por fuera. En el caso de que ya en ese punto de la subasta ya todos los jugadores tengan automóvil, al menos uno, pues estos automóviles que quedaron por fuera no se van a quedar fuera del juego. Ellos van a seguir participando en la carrera y los jugadores van a poder apostar por ellos en el transcurso de la carrera sin inconveniente, como lo vamos a ver más adelante, solo que ninguno de los jugadores tendría el poder de ese automóvil. En la segunda parte de la partida, la carrera, empezando por el jugador que tiene el poder del automóvil que está sobre este símbolo que indica 1 en el inicio del circuito, ese jugador va a jugar una carta de velocidad y la va a colocar en el descarte general que está indicado acá en el tablero. Ese es un descarte general para todos. Así, después en el sentido de las agujas del reloj, cada uno de los jugadores va a jugar una carta de velocidad, la va a colocar en ese descarte general y en el momento en el que todos los automóviles hayan cruzado la meta o en el momento que ya no hayan cartas de velocidad que jugar, en ese momento finaliza la carrera. En este momento, cada vez que un jugador elige una de sus cartas de su mano y la juega, va a mover, vamos a poner el caso que este jugador juegue esta carta en su turno, él va a mover a los automóviles en el orden indicado de arriba hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo. Y va a mover el automóvil indicado la cantidad de espacios que indica el número. En este caso, primero movería el automóvil amarillo, 6 espacios, después el azul, 5 y así. Si les toca alguna carta de velocidad
con un automóvil comodín, que es el blanco, puede elegir cualquier automóvil que no aparezca ya en la carta de velocidad. Así que, por ejemplo, en este caso, él no puede elegir a este comodín como amarillo, porque ya aparece en la carta. Debe elegir otro color. Y en el caso de que en su carta de velocidad tenga más de un automóvil comodín de los blancos, debe elegir dos colores diferentes, uno para cada automóvil de comodín que esté en esa carta. Adicional a esto, pues el jugador que jugó la carta va a mover a todos los automóviles que estén indicados en esa carta, eh, no importando de que esos automóviles pertenezcan a otro jugador. Para llevar a cabo el movimiento de los automóviles, el jugador decide en qué sentido van a moverse estos, pero deben cumplirse unas condiciones, es decir, los automóviles pueden moverse en diagonal y hacia el frente. Lo único que no pueden moverse hacia atrás o hacia los lados. Pero para esto hay unos detalles que les voy a mostrar. Por ejemplo, en este caso, si va a mover primero el amarillo 6 espacios, aquí este amarillo se puede mover en diagonal acá, y aquí pudiera seguir moviéndose en diagonal o pudiera moverse hacia adelante, sin inconveniente. Siempre el jugador que está efectuando el movimiento debe mover todos los espacios posibles, todos los espacios que indica la carta, si es posible. La única manera es que no lleve a cabo el movimiento completo, es que quede trancado por los demás automóviles. Es decir, que los demás automóviles que estén delante de él pueden evitar que éste se mueva. Entonces, si el jugador que está moviendo los automóviles deliberadamente lleva a cabo el movimiento de tal forma de que este automóvil quede trancado, eh, el resto de puntos de movimiento que le quedan, pues se los pierde. Y es posible que lo haga. Es decir, si el jugador tiene la opción de mover a un automóvil por diferentes caminos y en alguno de estos caminos el movimiento de este automóvil queda parado porque queda bloqueado por otros automóviles, es válido que el jugador tome ese camino para deliberadamente hacer que este automóvil no avance más. Pero si solamente tiene un camino que recorrer, pues tiene que gastar, mientras no quede bloqueado, debe gastar todos los puntos de movimiento indicados en la carta. Veamos algunos ejemplos acerca del movimiento. Por ejemplo, en el caso del automóvil rojo, como les decía, él puede moverse hacia adelante o en diagonal, no hacia los lados o hacia atrás, siempre y cuando el lado frontal del espacio donde él esté ubicado esté alineado con el lado frontal del espacio del que tiene al lado. Eso lo vamos a ver mejor con un siguiente ejemplo. En este caso, si él se mueve hacia adelante y queda acá, aquí quedaría bloqueado, porque los otros dos automóviles no le dejan pasar en este caso. Entonces, él consumiría el resto de puntos que tiene para moverse y simplemente dejaría el automóvil en esa posición. Ahora, si vemos este otro ejemplo acá arriba, este también está bloqueado porque él no puede moverse de lado en este caso, no puede moverlo porque recuerden que les comenté que si el frontal del espacio donde él está ubicado y donde se quiere mover están alineados, pues él no puede realizar ese desplazamiento. Ahora, si vemos este otro ejemplo, en el caso del automóvil amarillo, el automóvil amarillo aquí puede moverse hacia adelante y en este momento pudiera moverse aquí en diagonal. ¿Por qué? Como pueden ver, el frontal de este lado, donde él estaba, el lado frontal de ese espacio, no está alineado con el frontal de este otro espacio, sino que está en el medio. Entonces, en ese caso, él puede hacer el movimiento en diagonal hacia ese espacio sin inconveniente. En este caso, él no pudiera moverse a este espacio porque fíjense que la frontal de esos dos espacios están alineados. Entonces, él no puede realizar este movimiento. Pero lo que sí puede hacer aquí es una diagonal con este otro espacio. Entonces, puede moverse acá en diagonal. Entonces, tengan presente en todos estos detalles a la hora de hacer el movimiento. Y no olviden que el jugador que esté realizando los movimientos debe consumir todos los puntos de ser posible. Luego tenemos la parte de las apuestas que va a ocurrir 3 veces durante el transcurso de la carrera. Como pueden ver en el tablero del circuito hay 3 líneas amarillas gruesas como esta. La tenemos en 3 lugares del circuito. En el momento que el primer automóvil pase una de estas líneas de apuesta, se resuelve la carta de velocidad que se esté jugando en ese momento, se resuelve por completo. Y luego de esto, cada uno de los jugadores en secreto va a colocar en su hoja de puntuación
depende de la línea de apuesta en la que se encuentre en ese momento. Fíjense que en la hoja hay 3 apuestas, una por cada línea amarilla. O sea, la primera línea amarilla en esa columna va a elegir cuál de los automóviles considera que va a ser el ganador del circuito. Entonces, él lo marca en esa columna. Puede ser un automóvil en el que tenga poder este jugador, o puede ser un automóvil de otro jugador sin inconveniente. Luego entonces viene la segunda, cuando el primer automóvil cruce la segunda línea amarilla, pues va a elegir nuevamente y la tercera nuevamente. Pueden elegir el mismo color del automóvil o un automóvil diferente, esto no importa, y al final de la partida, cuando se vaya a puntuar, pues se va a tomar en consideración si los vehículos elegidos llegaron de primero, segundo o tercer lugar, y esto les va a dar mayor cantidad de puntos al final de la partida. Eso lo veremos más adelante. Conforme los automóviles vayan cruzando la meta, se van colocando en las posiciones en que vayan finalizando la carrera. En el momento que alguno de los jugadores finalice la carrera en todos sus automóviles, pues en ese momento ese jugador descarta el resto de sus cartas que tiene en su mano y ya no participa más en el resto de la partida. En el momento en que todos los automóviles hayan cruzado la meta o los jugadores restantes se hayan quedado sin cartas de velocidad para jugar, pues en ese momento acaba la partida. Hay posibilidad de que algunos vehículos no pasen la meta. En ese caso, esos vehículos no ganan, los jugadores que tengan el poder de estos automóviles, no ganarán dinero gracias a estos automóviles, porque no tendrán una posición final en la carrera. Luego de esto, pues entonces vamos a puntuar. Nos vamos a las hojas de puntuación de cada uno de los jugadores y ellos van a colocar acá primero, como indica acá abajo, el total de ganado por la carrera, que esto va a depender de la posición final de cada uno de sus automóviles. Depende del lugar que hayan logrado alcanzar al final de la carrera, pues esta es la cantidad de dinero que reciben. Se lo suman y lo colocan en este espacio. Luego, el total por las apuestas, que en este caso lo que van a hacer es, como pueden ver acá, depende de el vehículo que ellos hayan elegido en la primera apuesta, el lugar que haya llegado ese vehículo, así es la cantidad de dinero que reciben por la primera apuesta. Si llegó de primero, segundo o tercer lugar, ese vehículo que apostaron en la primera vuelta. En la segunda apuesta, el vehículo que hayan elegido, también depende de la posición que haya logrado al final, ganan esta cantidad, igual con la tercera. Luego todo esto se suma, lo obtenido por las apuestas y se coloca acá. Por último, con lo que ellos hayan pujado, ganado las pujas al final, en el inicio de la partida, en la parte de la subasta, esto lo van a colocar aquí, que se lo van a restar al total, y toda esta totalización pues nos va a dar la ganancia total que recibió ese jugador. El jugador que haya recibido mayores ganancias pues será el vencedor, y en el caso de empate se rompe el empate, depende de cuál haya sido el automóvil, de cuál de los jugadores que empataron su automóvil haya llegado a mejor posición al final de la partida. Recuerden que desde el inicio de la partida, luego de la parte de la subasta, cada uno de los jugadores va a tener en su poder una carta de poder. Esta carta de poder le da un efecto que podrá utilizar durante toda la carrera. Estas cartas pueden solapar las reglas básicas del juego, es decir, que estas van sobre ellas. Siempre se le da prioridad a las cartas de poder. Veamos acá, por ejemplo, en esta, si tú juegas una carta en la que el primer automóvil que está en la lista de automóviles corresponde al color de uno de tus automóviles, pues tú puedes moverlo un espacio adicional. Pero este efecto no se puede utilizar para cartas de velocidad que contengan solo un automóvil, o aquellas en las que el primer automóvil que está en la lista es un automóvil comodín de los blancos. Esta que está acá me dice que cuando se juega una carta con un automóvil blanco en ella, tú puedes usar ese automóvil comodín para un color de vehículo que ya esté dentro de la carta. Recuerden que eso no se podía normalmente hacer. Luego acá me dice que en cualquier turno de cualquier jugador, si tu automóvil es movido solo dentro de espacios rectangulares,
la pista, tú puedes mover los dos espacios adicionales. En esta me dice que en mi turno, si tú puedes mover los vehículos en orden al contrario. Es decir, ¿se acuerdan que la regla me decía que yo movía los vehículos de arriba hacia abajo? ¿Se acuerdan la carta? En este caso, si yo deseo, puedo hacerlo al revés, de abajo hacia arriba, en el orden que está indicado en la carta de velocidad. Luego en este me dice que si tú juegas una carta de velocidad con los 6 colores de automóviles en ella, tú puedes ignorar uno de los colores de automóvil en esa lista. Y en esta última me dice que tú siempre mueves tus automóviles, no importando que esté en el turno de otro. Es decir, que si otro, recuerden que el jugador que juega la carta de velocidad es quien mueve los automóviles, no importando que correspondan a otros jugadores. Entonces, en el caso de que tú poseas esta carta de poder, así otro jugador saca una carta en la que contenga tu automóvil, pues tú lo mueves así esté en el turno de otro jugador. Siempre tú moverás tus automóviles. En el manual podrán conseguir ciertas variantes y modalidades diferentes. Tienen, por ejemplo, la modalidad para 2 jugadores. Tienen una modalidad que facilita mucho más el juego. Y por otra parte tienen una para hacer las carreras un poco más largas. En esta se omite lo que es la línea de meta y simplemente se espera, la partida termina en el momento en el que todos los jugadores hayan jugado sus cartas de velocidad y las posiciones de los vehículos se va a tomar, depende de cuál haya terminado más lejos al final de la partida. Y hay una modalidad de Tour Mundial en la que se van a jugar 2 partidas en una. Se van a jugar los 2 circuitos que trae el juego y se puntúan los 2 por separado y al final se suman. Y ahí se va a obtener cuál va a ser el vencedor de la partida. Espero que hayan entendido toda la regla. Cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. Muchas gracias por el video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.